hemos visto del Salmo 68, déjenme darle un breve recorrido para ubicarnos. Este es un salmo que, según los comentaristas, se compone de varios cánticos. O sea, no es que sean varios cánticos en uno solo, sino que hay porciones de otros cantos en este canto. Hay porciones fuertes, porciones grandes. Entonces, por eso es bueno aclarar esto, porque luego viene la pregunta de que cómo que está compuesto de varios cantos y no está tan largo. No está compuesto, no está compuesto de varios cantos completos, pero sí está compuesto de varias partes de otros cantos. Algunos han dicho que es una colección de las primeras líneas de poemas, o sea, que agarraron nada más lo que era la primera línea de poemas y fueron armando este salmo. Otros dicen que no se sabe la fecha exacta, sin embargo, para muchos quedaría bien ubicado en el tiempo en que David llevó el arca a Jerusalén, o en alguna otra procesión alegre. ¿Sabe lo que significa la palabra procesión? Una procesión, bueno, lo que nosotros conocemos, los hispanos, lo que más conocemos como una procesión es cuando anda la gente en la calle y que llevan un ídolo, ¿verdad? Una estatua que para ellos es algo sagrado y la llevan de la calle para trasladarla de un lugar a otro. Eso le llaman procesión. Procesión, un desfile donde llevan a una imagen, ¿verdad? Un ídolo. Eso le llaman a ellos le llaman procesión. En el caso de David, David iba trasladando el arca para Jerusalén, después de haberla rescatado con los filisteos. Pero no fue la única procesión que hubo en la Biblia, o que hay en la Biblia, sino que hay otras procesiones en la Biblia. Así de que pudo haber sido, esa es la más indicada. Sin embargo, el comentarista da pauta para que también pudo haber sido otra procesión. También encontramos que en 2 de Samuel 6:12, por favor, si abren su Biblia en 2 de Samuel 6:12 para leer ese versículo. 2 de Samuel 6:12, por favor. Segunda de Samuel 6:12, ¿cómo dice? Fue dado aviso al rey David diciendo que Jehová he venido, bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa de arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. Muy bien, hasta ahí, hermano. Versículo largo, ¿eh? Es un versículo, pero está largo. Entonces aquí lo que encontramos es un registro en el segundo libro de Samuel, donde a David se le fue avisado de cómo Dios había bendecido la casa de una persona, y luego dice que David fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obed-Edom, a la ciudad de David. ¿Cuál era la ciudad de David? Belén. Otra situación también que encontramos en este salmo es que por el comienzo que tiene el salmo, ¿verdad? Leíamos en Números 10:35 que un cántico en aquella parte de Números 10:35 empieza exactamente igual como el Salmo 68:1. Y decía yo que estos datos fueron tomados del comentarista de Mundo Hispano, y que hay otro comentarista, William MacDonald, que está de acuerdo con él. Hay una cita mesiánica, versículo 18, por favor, otra vez. Salmo 68:18, ¿cómo dice? Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habiten entre ellos. A Dios.
Esta cita se dice que es una cita mesiánica porque menciona lo que Jesucristo nuestro Señor hizo. Efesios, por favor, Efesios, ¿alguien más? Efesios 4:8 hasta el 12. Efesios 4:8 hasta el 12, quien guste leerlo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes, a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En esos versículos de Efesios encontramos la declaración del salmista, ¿verdad? La declaración del salmista que tomó dones de los hombres y los subió, llevó cautiva a la cautividad y donó estas cosas a los hombres, y todo fue con el propósito de edificar la iglesia para que todos llegáramos al pleno conocimiento de las cosas de Dios. Por esa razón el versículo 18 del Salmo 68 se menciona como un versículo mesiánico, ¿verdad? Donde habla de Jesucristo nuestro Señor. Voy ahora a ubicarme allí del versículo 9 en adelante para dar un breve repaso o un inmediato repaso, porque lo vimos la semana pasada. Del versículo 9 al 14, para algunos comentaristas, esta parte es también de un canto, versículos del 9 al 14. Versículos del 9 al 14, ¿verdad? Dice: a la abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes ahí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Este himno nos da una información que si nosotros leemos, ¿verdad?, el libro de Éxodo, el libro de Números, nos damos cuenta de que fue algo que pasó en tiempos en que el pueblo que había salido de Egipto estaba conquistando la tierra de Canaán. Así que estos versículos más o menos nos dan una idea de la conquista con la tierra de Canaán. Y luego el versículo del 15 al 18 encontramos ¿Dónde está leyendo? Salmos 68. Y luego vamos a ver ahora del 15 al 18. Aquí hay una información interesante en cuanto a lo que iba haciendo el pueblo de Dios cuando iba conquistando la tierra. Recordemos una cosa bien importante: Dios, con grandes proezas, sacó a los hebreos de Egipto. Antes de sacarlos, hizo grandes milagros ahí. Y después de sacarlos, continuó haciendo milagros a favor de Israel. Llega el momento en que Israel tiene que cruzar el río Jordán para tomar la tierra del otro lado del río Jordán, que Dios le había destinado a Israel. Pero esa tierra estaba súper habitada. Digo súper habitada porque había ya muchas naciones ahí. Y entonces, para poder entrar los israelitas, tenían que ir venciendo, tenían que ir dominando a sus enemigos.
Y esto fue gracias a la obra, ¿verdad?, de Josué, guiado por nuestro Señor. Josué, como comandante y jefe del ejército de los israelitas, seguía las instrucciones de Dios y de esa manera podían ir venciendo a los enemigos e ir apoderándose del terreno que Dios les había concedido. Aquí hay algo muy importante, porque hay quienes dicen que somos salvos por gracia y no por obras, pero lo toman como en el sentido de que nosotros no tenemos que hacer nada para nuestra salvación. Cuando el apóstol Pablo dice que somos salvos por gracia y no por obras, está en el contexto refiriéndose a las obras de la ley que ya eran muertas, ya no servían para nada, las obras de la ley antigua, de la ley de Moisés. Pero no se refiere a que una persona que quiere venir a Dios, que quiere servir a Cristo, tiene que simplemente aceptar a Cristo en su corazón y ya sentarse a sus anchas y ya no hacer nada. No se refiere a eso, sino que la gracia de Dios estriba, hermanos, en que Él da la salvación, pero para nosotros tener esa salvación tenemos que sujetarnos a ciertas condiciones de Dios. Y eso es hacer algo. Por ejemplo, Dios le había prometido a Abraham, le dijo, de ti haré una gran nación. Primero le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y luego después le dijo, de ti haré una gran nación, y ahí mismo le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, porque yo te daré una tierra y de ahí se esparcirá para todas las partes. Entonces ahí está la promesa, Abraham. Ahora estamos viendo aquí en este salmo que al parecer registra partes donde los israelitas están apoderándose de la tierra que Dios le había prometido a Abraham para ellos, para sus descendientes. Esos eran los descendientes de Abraham. Y yo me quedo pensando, si Dios les había prometido la tierra, ¿por qué ellos tenían que estar batallando? Si por gracia Dios les dio la tierra, ¿para qué tenían que pelear? ¿Para qué tenían que batallar? Fíjese. Entonces aquí nos damos cuenta de la falacia o de la mentira, del engaño que es que cuando se dice por gracia es que nosotros no tenemos que hacer nada. Ellos tenían que luchar, ellos tenían que pelear, aunque Dios les había dado la tierra de Canaán. Ellos para poder adquirirla, para poder tenerla, ellos tenían que pelear por ella. Por ejemplo, Dios le dice a Josué, entra, cruza el río y rodea a Jericó y dale 7 vueltas a Jericó y yo la voy a entregar en tus manos. Pero antes ya le había dicho que Jericó estaba en sus manos. Y entonces Josué le podía haber preguntado a Dios, oye Dios, pues me prometiste a Jericó, pero pues, ¿por qué me pones a dar vueltas? Si me dijiste que tú nos dabas a Jericó. Pero Josué no le preguntó eso a Dios porque no era necesidad de preguntarle. O sea, ok, por gracia sois salvos o por gracia te doy esto, pero tú tienes que hacer esto. Tienes que dar 7 vueltas para que se caigan los muros de Jericó. Y los muros de Jericó se cayeron. Así de que es muy importante en este punto, esto lo estoy ilustrando debido a que estamos hablando de la entrada de los israelitas a la tierra prometida. Ellos tenían que ir peleando, hermanos, tenían que ir batallando. ¿Cuál es la ilustración para nosotros? Nosotros como cristianos, diariamente, momento a momento, tenemos luchas, hermanos. Tenemos que estar activos en las cosas de Dios. Tenemos, o sea, como dicen coloquialmente afuera, tenemos que ponernos las pilas para que no nos sorprenda la muerte o el fin del mundo y nosotros, pues, Señor, pues, sabía que era celoso y fui y enterré mi talento en vez de ponerlo a trabajar. Tenemos la facultad o tenemos la facilidad de que nosotros no tenemos que pelearnos a muerte con personas para ir venciendo el camino, sino que simplemente tenemos que ir comunicando la palabra de Dios a otras personas, preocuparnos por nuestros hermanos.
Estar al pendiente de los enfermos. ¿Usted sabe qué pasó con el hermano Bill Whitaker la semana pasada? Usted estuvo informada, le informaron de allá enfrente qué iba a pasar con el hermano Whitaker. ¿Estuvo usted al pendiente del hermano Whitaker? ¿Se acordó de él en sus oraciones? ¿Le echó una llamada para ver cómo estaba? Hace poco murió un hijo de la hermana Green. ¿Usted estuvo al pendiente de cómo estaba la hermana Green? ¿Cómo estaba la hermana Karen, la esposa del hermano que falleció? ¿Sí me explico? O sea, hay muchas cosas, hermanos, que podemos hacer. Hay muchas cosas que podemos hacer. Estar comunicando la palabra de Dios constantemente, ejercitándonos en las cosas de Dios. Ahora vamos a leer allí versículos del 15 al 18 en el Salmo 68, que es nuestro enfoque. Salmo 68, versículos del 15 al 18. Y dice la palabra de Dios: monte de Dios es el monte de Basán. Monte alto, ¿verdad? De Basán. Y luego el versículo 16 dice: ¿por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jah. Y luego dice en la versión Reina Valera, Dios. La palabra Jah, ¿qué es? ¿Se acuerdan que mencionamos la semana pasada qué significaba Jah? J-A-H. Algo corto, como Jehová. Jehová en abreviatura. Bueno, aquí me llama la atención que menciona, ¿usted había oído la palabra Basán? La palabra Basán no es muy común, pero en la palabra de Dios fue muy común en algún tiempo. Fue muy común en el tiempo de que los israelitas estaban conquistando la tierra prometida. Basán. Fue muy común, fue tan común que en Deuteronomio se menciona muchas veces. En Josué se menciona muchas veces. Y ya después se usa como una referencia figurativa en los profetas menores. En los profetas menores. Basán, amados hermanos, tiene que ver con lugar, ¿verdad? Con territorio. Mire, vamos a leer un texto en Números que también se menciona. Números 21:33, por favor. Números 21:33. Según lo expone David aquí en el Salmo, expone que es el lugar donde debe de estar el santuario de Dios, ¿verdad? Allí en 21:33 de Números, ¿cómo dice, por favor? Recuerden que Números es uno de los primeros libros de la Biblia. Después volvieron y subieron camino a Basán. Salió contra ellos, oh rey de Basán, junto con toda su gente para pelear el rey. Note este texto, la información que nos da, dice, y volvieron y subieron camino a Basán. O sea, camino a Basán es como ir camino a Lafayette, o camino a Columbus, o camino a México, ¿verdad? Es como ir camino a algún lugar preciso. Entonces ellos salieron con el propósito de ir a Basán. Entonces Basán era un lugar, hermanos, era un territorio, era una parte muy importante de la tierra de Canaán. Dice en Números también, versículo 33, pero del capítulo 33. Números 33. Xochitl, te puedes sentar ahí a un ladito de
de Jocelyn para que la estés cuidando. No, no te creas, para que le estés ayudando, mi hija, con la Biblia. Salieron del monte de Gilgal 33, sí. y acamparon en Jotbatá. No es eso, ¿no? Sí, se fija ahí ya menciona como que salieron de un lugar llamado Basán. Dice, salieron de... Ahí ya se me perdió De Gilgal. Salieron del monte de Gilgad y acamparon en Jobata. Pues sí, pero ¿dónde está Basán aquí? No está. Bueno, dice en Deuteronomio 1:14, por favor. Allí vamos a encontrar algunas porciones. Deuteronomio 1:14. ¿Cómo dice ahí, por favor? Deuteronomio 1:14. Y me respondiste y dijiste, bueno es hacer lo que has dicho. Sí. 3:1, por favor. Deuteronomio 3:1. Deuteronomio 3:1, por favor. Volvimos pues y subimos camino de Basán y no salió al encuentro, oh rey de Basán, para pelear él y todo su pueblo en el rey. Muy bien. Aquí dice que salieron, ¿verdad? Y subieron camino ¿a dónde? A Basán. Y luego dice para pelear contra Og, rey de Edrei. Este Og era el rey de la región, era el rey de ese lugar. Y tuvieron los israelitas que pelear contra él. Tuvieron que enfrentarse a él. Y tuvieron que derrotarlo para poder tener la tierra que Dios les había prometido. Basán, hermanos, es un lugar privilegiado y Dios le había dicho a su pueblo, por ejemplo a Isaac, a Jacob y a los israelitas, que los iba a introducir a una tierra donde había leche y miel. Cuando habla de leche y miel, la Sagrada Escritura está hablando en el sentido simbólico de que había mucho que comer, que eran tierras fértiles. Y en tierras fértiles hay mucho fruto y hay mucho ganado. En tierras secas no hay tanto fruto ni hay tanto ganado. Hay un que otro fruto y un que otro ganado. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta de que aquí Basán es un símbolo de la tierra que Dios le había prometido. Deuteronomio 32:14 también dice, por favor. Deuteronomio 32:14. De vacas y leche de ovejas con grasa de corderos y carneros de Basán y también machos cabríos con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva de vino. Bueno, aquí en el 32:14, ¿verdad? Habla de mantequilla. ¿De dónde sale la mantequilla? De la leche, ¿Y de dónde sale la leche? la vaca. De la vaca, ¿verdad? Mantequilla de vaca y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo. Así de que esta tierra es de alguna manera, amados hermanos, hacia donde el pueblo de Israel caminaba y a donde debía de hacer el santuario a Dios. ¿Dónde se le hizo el santuario a Dios? Ya en tiempos de Jesucristo, ¿dónde estaba el santuario de Dios? ¿En qué ciudad? Jerusalén. Así de que estamos hablando de ese territorio, hermanos. Dice también la palabra de Dios esto sí lo vamos a batallar para conseguir. En Amós 4:1, por favor. Amós 4:1 está en el
en el Antiguo Testamento, cerquitas de Mateo. Amós 4:1. Ya aquí encontramos a los profetas menores, quienes escribieron en un periodo cercano, bueno, no tan cercano, estamos hablando como a 4 siglos de distancia de Mateo o del primer libro del Nuevo Testamento. 400 años de distancia más o menos. Y encontramos ahí en Amós 4:1, por favor, quien guste leerlo. Esta palabra a las vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, las que oprimís a los pobres, quebrantáis a los menesterosos, y decís a vuestros maridos, traer ahora para que bebamos. Ya en esta parte en que está escribiendo Amós, fíjese bien, este texto es muy interesante. Amós está usando la palabra Basán como un símbolo donde hay abundancia, hermanos. Donde hay abundancia de alimento, donde hay abundancia de riqueza, donde hay abundancia de comodidad. ¿Y por qué está tratando Amós este texto? Porque está hablando de personas que decían estar sirviendo a Dios cuando realmente se estaban solamente engordando a sí mismos. Estaban haciendo situaciones o cosas que desagradaban a Dios. Está hablando del pueblo de Israel. Y ya a estas alturas la profecía está muy encaminada a estar constantemente señalando las fallas de los judíos. Están fallando. Están tan hinchados, tan gordos como las vacas de Basán. ¿Sí? Entonces dice el Señor, tengan cuidado. Tengan mucho cuidado. O sea, cuando el Señor está hablando de esta situación, está hablando de que el pueblo de Israel estaba descuidando su vida de servicio a Dios. Y en vez de estar ofreciendo el servicio a Dios como Dios mandaba, estaban ofreciendo un servicio a Dios defectuoso. Y estaban también descuidando a sus semejantes, a los más necesitados. También hay otra cita allá en Nahum 1:14. Nahum está delante de Amós. Nahum 1:14. Quien guste leerlo, por favor. Nahum 1:14. Pero acerca de ti matará Jehová, que no puede ni memoria de tu nombre. A mí, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Ahí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Así es. Esa era la situación de esta gente. La situación era tanta que la advertencia era muy dura, muy fuerte contra ellos. Y las palabras que Dios profiere a través del profeta Nahum son palabras que debemos de buscarle una aplicación a nuestra vida. Si esas palabras están hablando de personas que decían ser de Dios, pero delante de Dios estaban en tal situación, en una situación reprobada. En otras palabras, cada uno de nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando creemos estar sirviendo a Dios y estar fieles con Dios, es cuando más cuidado debemos de tener. Como dice el apóstol Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de estar vivos en las cosas de Dios. Hemos hablado en los últimos días, en las últimas clases, de que para mantenernos activos en las cosas de Dios tenemos que estarnos alimentando de Cristo. Tenemos que estar comiendo de la palabra de Dios. Tenemos que estar buscando la obra de Dios todo el tiempo. Porque de otra manera nuestra vida es vana. Tenemos que estar constantemente buscando qué hacer en las cosas de Dios. Así de que la captura
de estos versículos del Salmo 68 nos llevan pues a una situación donde encontramos que Basán es un lugar que era donde Dios debía de tener su santuario, Dios debía de tener su morada ahí, y vemos que era una tierra donde fluía leche y miel, de tal manera que se usa en un sentido figurado como un lugar se usa en sentido figurado como que las personas a las que se les ha aplicado esto de Basán son personas que están viviendo en holgura y en holgazanería. Las dos palabras medio difíciles, ¿no? Holgura y holgazanería. ¿Sabe lo que significa la palabra holgura? ¿Qué significa la palabra holgura? Sueltos, ¿verdad? Con abundancia. ¿Sí? ¿Y qué significa la palabra holgazanería? No hace nada. Que nada más están sin hacer nada, sin buscar qué hacer en las cosas de Dios. Recuerdo al sabio Salomón que dijo: mira la hormiga, oh perezoso, la cual sin tener capitán, ¿verdad?, sin tener quien la mande, se organiza de tal manera que parece un gran ejército y prepara su alimento en una temporada porque hay otra temporada en que no puede salir. Así que allí tenemos esa información. No sé si haya preguntas o comentarios aquí para pasar al versículo 19. En el versículo 19 encontramos también un cántico de alabanza a Dios por la victoria sobre los enemigos. ¿Se fija cómo va avanzando el Salmo 68? En el Salmo 68, del 19 al 23, dice la palabra de Dios: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Y luego dice Selah. Dios nuestro, Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de tus enemigos, o de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo: de Basán te haré volver, y te haré volver a las profundidades del mar, porque tu pie te enrojecerá de sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de tus perros. De Basán te haré volver. O sea, de ese lugar privilegiado. ¿Y cómo iba a volver el pueblo bendecido de Dios? Con los pies llenos de sangre de los enemigos. Eso fue real, hermanos. Y era tan real que venían los perros y lamían la sangre de los pies de los judíos. O sea, es que los judíos, para irse abriendo camino y para ir conquistando la tierra prometida, tenían que ir matando gente, o sea, gente que se les oponía, ejércitos que peleaban contra los israelitas. Y esa era la forma, hermanos. Esa era la forma. Si la tierra era de Dios. Ahora, fíjense el contraste. Hubo naciones que cuando escuchaban que los israelitas venían, las naciones se preparaban para recibirlos como se merecían. Y iba el rey y decía: señores, estoy a sus órdenes, porque yo sé que esto es de ustedes. Ese es el contraste. Pero la mayoría de los reyes que estaban en la tierra prometida, la mayoría de los reyes se opusieron a los israelitas. No todos. Hubo unos cuantos, quizás 2, 3, que no se opusieron, sino que se pusieron a las órdenes de los judíos, pero la gran mayoría se opuso, de tal manera que fue derramada mucha sangre. Y la sangre, cuando en una pelea, hermanos, usted anda todo embarrado. Y si algo se embarra más, son los pies, de tanto cuerpo cadáver tirado ahí desangrándose, imagínense. Ríos de sangre corren. Así que por eso tiene sentido lo que dice el salmista. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Bueno, en la lucha, amados hermanos, contra el error, cuando predicamos la palabra de Dios, cuando predicamos la verdad, siempre va a haber oposición.
Y entonces, en el sentido figurado, nosotros tenemos que esgrimir la Biblia, enseñando la verdad, a pesar de esa batalla, a pesar de esa negatividad. Y en un sentido tenemos los pies, como dice la palabra de Dios, bienaventurados los pies de los que se apuran para predicar las buenas nuevas, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo, calzados los pies con el apresto del evangelio, llenos de tierra, llenos de desgaste en los zapatos, lo que sea que signifique eso. Eso indica la sangre embarrada en los pies de los judíos, que aún los perros venían y lamían. No sé si hay comentarios o preguntas. Ya con esto concluimos porque no alcanzamos a verlo todo por la cuestión del tiempo, pero yo les agradezco mucho su atención. Si lo que hemos oído, ¿verdad?, nos ayuda para darnos ánimo, pues el propósito se pudiera haber logrado. Ahora nada más falta que realmente no sea nada más de mente, sino que también sea de acción, el ponernos bien con Dios. Gracias por su atención. Vamos a concluir con una oración y vamos a estar allá con nuestros hermanos para la adoración. ¿Ok? Entonces voy a pedirle al hermano Nicolás que nos dirija en esta oración, por favor.